Veamos, los números, como dije, son eso, números. Por ejemplo, let year, voy a poner el año de mi nacimiento, ¿ya? No sé cómo se dirá nacimiento en inglés. Voy a ponerle en español, ¿ya? 1980, ese es el año en que nací. Esto es un número. Lo más importante que tú debes entender es que los números no llevan comillas. Grábate eso en la cabeza. Los strings llevan comillas, los números no. Por lo tanto, si a esta variable número de la línea 11 yo la encierro entre comillas, ya no es un número. Vamos a ver qué pasa si actualizó. Igual me dice bienvenido John Mircha 6 veces. ¿Por qué rayos, si esto ya no es un número, si esto es un string, por qué se multiplicó? Se multiplicó por esta cosa que dice arriba. JavaScript es dinámicamente tipado. Entonces, el intérprete detecta que tú estás intentando multiplicar esto por 3. Detecta que es un string. Intenta convertirlo en número. Si sí lo logra, pues lo multiplica. Y si no lo logra, te dará un error. Por ejemplo, 2 lo puede convertir a número. Pero ¿qué tal que yo pongo 2a? Vamos a ver qué pasa. Me dice nan veces. ¿Lo ven? Esto es muy interesante. ¿Qué sucede? El intérprete intentó convertir esta variable a número, pero como ahora tiene un a aquí, ya no lo logra. Entonces no logra devolver un valor numérico y te devuelve nan. Nan significa not a number, no es un número. Hay que tener cuidado siempre con eso. Ténganlo muy presente. Entonces siempre tengan en cuenta eso, que ya el intérprete intenta convertir de ser el caso. Entonces miren, esto sí es un número. Entonces, por ejemplo, si yo pongo let year, por ejemplo, y pongo new date.getFullYear. Veamos. No se preocupen si no entienden eso. GetFullYear es un método. Ok, year. Ok, perfecto. Entonces yo voy a poner let edad igual a year menos nacimiento. Estoy haciendo un zafarrancho, mezclando inglés y español. No deberían hacer eso, solo que yo no sé cómo se dice nacimiento en inglés. No deberían hacer eso, ya no me hagan caso. Es solamente para explicar. Muy bien, autorizo. Edad, ahí está. ¿Lo ven? Entonces, con los números podemos nosotros hacer operaciones matemáticas. Podemos sumar, restar, multiplicar, dividir, etc. Y recuerda que los números no llevan comillas. Sin embargo, el intérprete va a intentar convertir un string a número si es que le estás pidiendo que haga una operación. Hagamos este ejemplo, miren. Console.log 5 más 5. ¿Ya? Miren, esto es muy interesante. Actualizo 10. Muy bien, claro, 5 más 5 es 10, por supuesto. Pero ¿qué tal que ahora el segundo es string? Veamos. 55. Oh, interesante. ¿Por qué? Porque como el segundo es string, lo concatenó. O sea, los juntó, los puso uno al lado del otro, como strings. ¿Serio? ¿Y qué tal que el primero sea string y el segundo no? El segundo fuera número. Veamos. Igual. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque el símbolo más es para concatenar. El símbolo más, cuando es entre números, sirve para una suma aritmética. Pero cuando es con strings, sirve para concatenar, para poner un string junto al otro. Entonces, como encuentra un string, pues usa el símbolo más para concatenar. ¿Ok? Bueno, ya está con esto. Vayamos al boolean. Los boolean o booleanos son tipo de datos que solamente pueden tener dos valores. Los strings o números los números pueden tener cualquier cantidad de valores, ¿no? Puedes crear muchos números, muchos strings, pero los booleans solamente pueden tener dos valores. Los valores true
y false. ¡Ojo! True, false. Así, sin comillas. Si tú haces esto es un string, el string true. No es un boolean. No es un boolean. Mucho cuidado con eso. ¿Ok? Sin comillas, true y false. True significa verdadero. Birthday también me ponen ahí. Ah, ok, yo estaba confundido con birthday de cumpleaños, pero bueno, ya pasó, ya muy tarde. Ok, true, verdadero, false, falso. Esto nos sirve muchísimo porque en muchos momentos de la programación vamos a tener que hacer condicionales. Entonces determinar si algo es verdadero o algo es falso y según ese valor hacemos o no hacemos algo. Ejemplo muy sencillo. Podemos decir if, esto es muy fácil de entender, aunque todavía no hemos visto condicionales en el curso, pero igual es muy fácil de entender. Yo puedo decir if A es igual a B, bueno, ni siquiera están declaradas, estas son, mira, si yo no pongo, miren, eso es importante nombrarlo. Si yo no pongo comillas, el intérprete asume que estas son variables. Claro. Y no hay una variable A y una variable B. Entonces le voy a poner comillas para que compare strings. Obviamente esto no va a devolver nada. Pero voy a poner console.log son iguales. Y luego pongo else console.log no son iguales. ¿Ok? Listo. Actualizo. No son iguales. ¿Ves? ¿Por qué? Porque if es una simple condicional. Pregunta, ¿A es igual a B? No, obviamente que no. Entonces, si fuera verdad, pasaría esto. Y si no fuera verdad, pasaría esto otro. ¿Qué pasa? Que lo que esté entre paréntesis devuelve un boolean. En serio, miren, lo voy a copiar. Lo voy a pegar en consola. Y vamos a ver qué pasa. False. ¿Ven? Y miren, false sin comillas. Esto es un boolean. Si yo pongo A es igual a true, ¿lo ven? Esos son booleans. Cuando vayamos a condicionales, a la clase de condicionales vamos a verlo en más detalles porque hay truth y values y false y values, o sea, valores que no son realmente booleans, pero funcionan como tal. Por ejemplo, un string es un truth y value, funciona como un true. Pero eso lo vamos a ver en más detalle en la clase de condicionales. Por último, estos dos tipos de datos que son bien raros. Bueno, realmente el primero, ¿no? El segundo es fácil de entender. Undefined. ¿Qué cosa es undefined? En pocas palabras, undefined es cuando no se le asigna un valor a una variable. Eso es. Cuando no se le asigna valor a una variable es undefined. Por ejemplo, let. Vamos a ponerlo en español para no crear conflictos. No definida. Muy bien. Ahora actualicemos acá y pongamos no definida. Me sale undefined. Undefined porque no le di un valor. Sencillo. Cuando no le das un valor, te devuelve undefined. Es un tipo de dato como tal, no hay más. Y null es cuando no existe un valor o una variable. No existe. Cuando no existe un valor. Un ejemplo clásico, muy clásico de null, es cuando tú estás, por ejemplo, manipulando el DOM. Entonces tú dices, por ejemplo, let title es igual a document punto getElement by id title. ¿Ok? Veamos. Null. ¿Por qué? Porque no existe. No hay ningún elemento con el id title en este HTML. Por lo tanto, te devuelve null. ¿Lo ves? Es diferente. Undefined y null son diferentes, pero ahí los tienes. Para ir cerrando, existe un operador llamado typeof. Typeof. ¿Pueden utilizarse 1 y 0 como true y false? Sí, correcto. Existe un operador llamado typeof que te devuelve el tipo de dato. Por ejemplo, typeof. Esto se llama operador unario.
porque no necesita dos valores, necesita solamente uno. Type of, por ejemplo, true, es un boolean, ¿lo ven? Genial. Type of, vamos a ver, no definida, la variable que había creado hace un rato. Me dice que es un undefined. Type of title. Es un object, miren, qué curioso. Es un null, pero me devuelve object. Type of, por ejemplo, que teníamos más arriba, nacimiento, ahí está. Nacimiento, number, genial. Type of, amigo, string, ¿lo ven? Entonces, con el operador type of, ustedes pueden comprobar rápidamente qué tipo de dato es el que tienen en una variable.